dé temor, no te dé temor morir por Cristo, ya verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. De Isaías. La palabra Isaías quiere decir Jehová salva. Y queremos ver que escribió en una época a través de 4 reyes, quizá hasta porción de 5 reyes, porque hay la tradición que fue muerto a las manos de Manasés, pero no menciona Manasés aquí, menciona nomás Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Cuando él empieza su prédica, todavía existen los 10 tribus en el norte, todavía no han sido llevados a la cautividad. Después fueron llevados a la cautividad durante los años que él predicaba. Vemos entonces que él comenzó su ministerio en el reinado de Usías, y una tradición judía a que quizás se haya ilusión a Hebreos 11:37, que dice que algunos fueron muertos aserrados, otros apedreados. ¿Recuerda ese texto? Pues dice que murió aserrado durante el reinado de Manasés, o sea, la tradición. Quiero notar con ustedes una cosa acerca de Isaías, que él habló mucho del juicio que vendrá, pero también habló de la venida de Cristo y establecimiento del reino. También su interés está también abarcando otras naciones como el reino del norte, que es Israel, y las naciones paganas que los rodeaban. Aquí voy a anotar con ustedes, hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento, la revisión del Antiguo Testamento. Hemos visto aquí estas distintas estaciones. La primera estación, que fue la creación. La segunda, la edad patriarcal, que tenía que ver con Abraham, Isaac y Jacob. El éxodo, cuando estuvieron en Egipto y salieron librados por la mano de Dios. La cuarta era la conquista, cuando bajo la fuerza de Josué, la guianza de Josué, conquistaron la tierra prometida. Después los jueces, que duró como 450 años, que vemos los jueces. Y cuando llegamos aquí al reino de Dios, yo sé que ya hemos avanzado a la cautividad y al regreso de la cautividad en el libro de Nehemías, pero ahorita vamos a regresar con el tiempo, regresar de cuando los reyes están reinando. O sea, en vez de estar aquí en los 400 antes de Cristo, estamos 700 años de Cristo aquí, antes de Cristo. Entonces, con eso en mente, vamos a ver que estamos estudiando ahorita en la época de los reyes, y queremos ver que algo de los profetas. En primer lugar, esos profetas no sabían quién era la persona que ellos estaban escribiendo, ni sabían cuál es el tiempo que él iba a venir. Usted y yo podemos entender mejor el libro de Isaías que él mismo, escribiendo algunas de sus profecías, porque él, cuando escribía de Cristo, él está pensando, según este texto, ¿quién será? ¿Y cuándo vendrá? Aquí dice acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Están
tratando de entender, procurando saber qué persona o tiempo, o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Fíjense cómo hablaron el Espíritu de Cristo. Pero vamos a ver más allá, el mismo Pedro dice que Él es el Espíritu Santo. Les hablaba por ellos. Aquí dice el Espíritu de Cristo dentro de ellos a predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que sufrían. Nótense que aquí dice Pedro que esos profetas hablaron del sufrimiento de Cristo y las glorias que seguirían. No están esos profetas interesados en hablar mucho del futuro nuestro. No están hablando de siglos antes delante de nosotros. Estaban hablando de la gente en su día y hasta el Cristo. Vemos aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, 12, aquí dice que por el Espíritu Santo hablaron. Dice que no hablaron por sí mismos. A ver si captamos. A ver si entendemos. No queremos avanzar tan rápido que uno queda sin captar la idea. En primer lugar, aquí dice Pedro, a ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, o sea, que no están escribiendo por su propio interés, sino a ustedes, o sea, en ese caso a nosotros. Pedro está escribiendo para el bienestar de generaciones futuras. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio, en paréntesis, les anunciaron las buenas nuevas por el Espíritu Santo. Mira, acabamos de ver un texto que decía el Espíritu de Cristo, y ahora que dice por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Quiere decir que el Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, es una sola cosa trabajando, obrando. Y aquí vemos que fue enviado del cielo, es el Espíritu Santo. Estos hombres, vamos a ver que hasta los ángeles anhelaban mirar lo que tenían esos apóstoles. Sigue diciendo el versículo 20, hablando de esos hombres inspirados, y nótense bien que ese texto ha sido torcido. Ha sido torcido por algunos que no quieren que la gente leyera la Biblia tratando de interpretarlo o entenderlo. Y ellos van a decir, usted no tiene derecho de estudiar su Biblia y tratar de interpretarlo porque no es asunto de interpretación personal. Así dice. Pero no está hablando de el que lea, está hablando de aquel que escribió. Y vamos a ver por qué. Aquí dice... Pero ante todo sepan esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o privada. Entonces hay una iglesia que por siglos ha dicho a la gente, ustedes no tienen derecho de estudiar su Biblia y tratar de interpretarlo, porque eso toca a los sacerdotes, eso toca a los líderes. Y ellos citan ese texto. Pero hay que seguir leyendo, que dice el versículo 21. Dice, pues ninguna profecía fue dada. No está hablando de el que lea, está hablando de el que dio la profecía. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, ningún profeta se sentó diciendo, yo voy a escribir algo muy bonito. ¿Nunca le ha tocado a usted querer escribir algo bonito? A mí sí. Yo una vez quería escribir algo a través de un gran entusiasmo por estar asistiendo a una escuela de la Universidad Cristiana, y quería escribir algo muy bonito, y la verdad es, no salió nada. No pude escribir nada bonito. Pero esos profetas no tenían tanta educación que tenemos nosotros. ¿Cómo es posible que escribieran algo tan hermoso? Aquí dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, no estamos hablando aquí de que no tienes derecho de interpretar lo que leas. Estamos leyendo aquí que no escribieron ellos por su propia
interpretación privada. No escribieron ellos nada por su propia cuenta, sino por el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres que no creen en la inspiración de la Biblia hoy en día, ¿por qué no pueden escribir algo parecido? Entonces, de bonito y duradera. Pues lo que ellos escriben, la gente no quiere leer ni dos veces. Y lo que los profetas escribieron, queremos leerlo todos los días. Bueno, vamos a ver. Dice el primer versículo del libro de Isaías, y yo agregué fechas. Yo tomé la libertad de poner las fechas a esos reyes. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Puse la fecha 787 a 735 a.C. Y alguien va a decir, bueno, pero parece aquí hay un error, porque si él está reinando hasta 35, ¿cómo es posible que su hijo va a estar reinando durante algunas de las mismas fechas? Es cierto, porque quiero recordarles que Usías, si me acuerdo bien, entró en el templo y Dios lo pegó con la lepra. Y él tuvo que retirarse de ser rey propio, pero continuó como rey, registrado como rey, pero ya no podía hacer como antes, como leproso. Entonces su hijo, Jotán, pues está reinando a algunos años al mismo tiempo. Eso nos puede aclarar algunas cosas. Y damos cuenta que Acaz también reinó de 741 a 726, pero era un rey malo, duró 16 años y cambió toda la adoración de lo bueno a lo malo. Y después Ezequías fue otro rey bueno, de 726 hasta 697. Entonces, queremos notar aquí que ¿cuándo fue escrito el libro de Isaías? Hay los que lo leen y dicen que seguro fue escrito después de Jesús, no antes. Bueno, ese argumento no vale por nada. Pero ellos leen Isaías 53 y dicen, mira, parece que el que escribió está al pie de la cruz, o viendo el sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. Pero no. Hombres inspirados por Dios podían escribir el futuro como si fuese pasado, porque Dios conoce el futuro como el pasado. Quiero notar con ustedes dónde está la fecha, la flecha. Esa flecha está apuntando a una región al este, más bien al oeste del Mar Muerto. Aquí está el Mar Muerto, que todavía existe, es el lugar más bajo del mundo, o sea, bajo nivel del mar mucho. Pero en 1947, cuando yo era niño, unos pastores jóvenes estaban buscando una cabra perdida y tiró una piedra adentro de esta cueva que está en el área que les mostré al oeste del Mar Muerto. Buscando la cabra perdida, tirando la piedra adentro, se sonó como algo que se quebrara. Y sí, de veras, entró en la cueva y encontró un montón de jarros, y adentro de esos jarros, rollos de libros. Bueno, no dieron cuenta al principio de la grandeza de ese descubrimiento, hasta que los sacaron y hallaron muchos rollos, incluyendo el libro de Isaías, o sea, el libro total de Isaías. Pero viendo la letra, pues eso no es un rollo original. Déjenme explicarles. No tenemos ningún rollo o libro original de los profetas. Tenemos copias, copiado quién sabe cuántas veces. Pero estos eran como 900 más años antiguos, o 1000 años
más antiguos que la gente tenía. Esos fueron escritos antes de Cristo. Se nota por el estilo de escribir y por el pergamino o por la material que usaron para escribir. Fue puesto ahí antes de Cristo. Bueno, entonces tenemos una prueba, no solamente la prueba de la Septuaginta, la versión de la Biblia traducido desde hebreo a griego, que existía 200 años antes de Cristo, que tiene el libro entero también de Isaías, pero aquí tenemos estos cuevas que producieron rollos escondidos por gentes que vivieron antes de Cristo. ¿Cuándo fue escrito entonces el libro de Isaías? Pues tiene que haber sido escrito antes de Cristo. Pero hay los que dicen, bueno, no estamos convencidos. Hay los que están diciendo que el libro de Isaías fue escrito por 2 personajes por lo menos. Hasta dicen estos críticos que tienen una argumentación de que los capítulos 40 hasta 66 no fueron escritos por Isaías. Y dicen porque tiene otro estilo de escribir. Pero no es cierto. No tiene otro estilo de escribir, sino tiene otro tema. Aquí tenemos un hermano Jerry, es un mecánico. Si le digo, hermano Jerry, por favor, que nos escribe cómo componer un motor. Y después le digo al mismo hermano, a favor de escribir cómo hacer tortillas. Bueno, yo no creo que va a usar el mismo lenguaje, no creo que va a hablar el mismo estilo de escribir, aunque es la misma persona. Los capítulos antes de eso, o sea, capítulo 1 hasta 39, denuncia la maldad del pueblo de Dios y las naciones alrededor. Pero de aquí en adelante va a hablar de la restauración a su tierra prometida. Va a hablar de las glorias del reino de Dios. Muchas cosas que no se encuentran en los primeros. Pero es una unidad. El libro de Isaías es un solo libro. Pero si no están convencidos, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Aquí es suficiente para convencernos. Porque aquí en Juan capítulo 12, cuando está hablando Juan acerca de aquellas gentes después que Cristo resucitó a Lázaro, y como quiera muchos de ellos no querían creer, Juan cita 2 textos del libro de Isaías. Los cita en el mismo lugar y dice que Isaías escribió esos 2 textos. Miren lo que dice aquí en Juan 12:38, va a citar Isaías 53, versículo 1. Aquí va a citar la segunda parte del libro, que muchos dicen que Isaías no lo escribió, pero Juan dice que sí, porque dice, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Ahí dice que Isaías escribió ese texto, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, Juan testifica y aclara el asunto que Isaías escribió Isaías 53. Pero también en el siguiente texto, versículo 39, que dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, mira, ahora va a citar Isaías 6. O sea, la primera parte del libro, y sigue diciendo, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y que yo los sane. Entonces, si una persona te dice, el libro de Isaías fue escrito por 2 hombres distintos, no vamos a creerlo. En primer lugar, eso es quitar la fe en el poder de Dios. Entonces sabemos que el libro de Isaías fue escrito por Isaías en los siglos antes de Cristo y que por la inspiración del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver unos temas principales aquí en este libro.
Vamos a ver aquí lo que dice el Santo de Israel. Esta frase se va a usar vez tras vez en el libro, hablando de Dios. Y si no me equivoco, se usó 12 veces en primera parte y 14 veces en la segunda parte de esos libros. O sea, cuando yo digo la primera parte y la segunda parte, lo que los críticos decían, los primeros 39 capítulos eran la primera parte y los últimos eran segunda parte. Pero se nota que se usa así esa frase, el Santo de Israel, y casi no se usa en ninguno de los otros profetas. Yo creo que se usó nomás 5 veces, si no me equivoco, en el resto del Antiguo Testamento por los otros escritores. Quiere decir que esa es una palabra, una frase favorito de Isaías. También es un argumento fuerte de que el mismo hombre escribió el libro. Pero vamos a ver también, habla de la santa ciudad Jerusalén. Y vamos a ver que eso fue la capital de los judíos. Pero Juan ya está viendo, más bien Isaías ya está viendo al futuro de la gran el día de Pentecostés, cuando la ley iba a salir de Jerusalén según capítulo 2. Y ahí vamos a ver eso más tarde. También el siervo del Señor. Pero tenemos que tener cuidado que a veces se usa la palabra siervo hablando de Israel o el pueblo de Dios. Y a veces se usa la palabra siervo hablando del Cristo. Tiene que leer el contexto para saber. Pero aquí tenemos el texto que debemos memorizar. Hay que apurarse, tenemos 3 semanas para memorizar esos versículos, son 15 versículos. Desde capítulo 52, 3 versículos en 52 y el resto del libro de 53, o del resto del capítulo 53, que son 12 versículos. Ahora también vamos a ver la redención y salvación. Ya hemos mencionado que su nombre de Isaías, Dios o Jehová, es salvación. A ver, tenemos unos niños aquí, pero pueden recordar eso, ¿verdad? Isaías quiere decir Dios es salvación. ¿Ya lo grabaron? Ahora sí. Y el niño te dice que sí. Ok, aquí dice también uno de los temas principales es la paz. Pero aquí va a decir que no hay paz para los malos. Aquí va a decir que la paz, a ver quién nos lea en 48:18. Aquí es un texto muy clave sobre la paz. Y vamos a darnos cuenta que la paz está por un cierto grupo de personas. A ver quién nos lee 48:18. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Mira qué lindo. Isaías es muy elocuente en su forma de escribir. Dice, si hubieses atendido mis palabras, la paz para usted será como un río. O sea, algo que fluya, algo que es abundante. Entonces, eso es lo que Dios quiere, pero en el último versículo de este capítulo también dice, no hay paz para los malos. Entonces, ¿quiere tener paz? Hágalo bueno. Seguimos aquí, otro tema principal es el Espíritu de Dios. Y vamos a ver en capítulo 11 los 7 espíritus. Y alguien va a decir, pero yo creo que Dios tenía nomás un espíritu. Bueno, ¿recuerdan ahí en el libro de Apocalipsis de los 7 espíritus de Dios? Bueno, aquí lo vamos a encontrar también en Isaías 11, hablando del siervo que es Cristo. Y aquí va a encontrar que tiene el espíritu de Jehová. Él no es inferior, Él no es un Dios inferior. Y vamos a ver en este libro que Dios no comparte su gloria con ningún otro Dios. Pero Cristo no es otro Dios.
Él es Jehová con nosotros. Pero aquí habla de que esa persona que va a salir del tronco de Isaí, o sea, va a salir de la descendencia de David. Isaí fue el padre de David, ¿recuerda? Entonces dice que sobre esta persona, que es el Cristo, reposará el Espíritu de Jehová, número 1. Espíritu de sabiduría, número 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Espíritu de temor de Jehová, 7. Cuando usted quiere saber algo sobre un buen consejo, busca las palabras de Cristo. ¿Quiere saber algo del poder de Dios? Busca en Cristo. ¿Quiere tener conocimiento? Busca en Cristo. ¿Quiere conocer el temor de Dios? Busca en Cristo. Todas esas cosas. Bueno, va a hablar bastante sobre el Espíritu de Dios y también va a hablar de aguas vivas. Aquí en capítulo 55 dice, si alguien tiene sed, venga, beba las aguas y beba del vino y la leche, sin costo, sin dinero. Si no tiene dinero, no importa. Todo eso está hablando en un nivel espiritual, por supuesto. Hay muchos que leen la Biblia y no captan porque leen y creen que es literal. No está diciendo ven y beba vino y beba leche, beba agua. Está hablando de un nivel espiritual. Más allá vamos a ver en este libro que habla que el sol se brillará 7 veces más. Leí una vez en un periódico una crítica en contra de la Biblia, porque Isaías decía que el sol iba a brillar 7 veces más fuerte, y decía, pues si brillara 7 veces más estaremos todos tostados, quemados, fritos aquí en la tierra. Pero no está hablando literalmente de la temperatura, no está hablando del termómetro, está hablando de luz, está hablando de lo que Dios ofrece, espiritualmente hablando, de algo bueno. Entonces, cuando leemos los profetas, queremos ver que están profetizando, pero no solamente literal. Cuando llegamos a capítulo 1, a leer ahí, vamos a ver que en Isaías 1 habla de la maldad espantosa de Israel. Fíjese, capítulo 1 es muy importante, este capítulo que habla de la maldad de Israel. Se rebelaron, no tenían entendimiento, dejaron a Jehová, o sea, buscaron otros dioses, llenos están de sangre las manos, están comparados a Sodoma y Gomorra en este primer capítulo, son homicidas, sus príncipes son prevaricadores. Dice que un buey conoce mejor que ellos. Yo me acuerdo, quizá el hermano Cándido ha visto eso, cerca de donde yo vivía en Honduras, un señor cada mañana soltaba sus vacas en el tráfico, ahí en la capital. Bueno, yo llegando al trabajo, aquí venían las vacas, venían caminando por la calle, no respetaban semáforos, todos los carros tenían que tener cuidado con esas vacas. Las vacas entonces buscaron comida durante el día, donde quiera, pero en la noche, aquí venían de regreso. No sabían leer, no podían leer los letreros de las calles, pero sabían dónde estaba su casa, porque en la noche el dueño les daba de comer. Mira, la vaca era más inteligente que esas gentes de Israel. Dios dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Qué triste, qué pena. Entonces Dios sigue diciendo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Yo lo puse en letras grandes. Esa es una de las ocasiones que usa esa frase hablando de Dios, el Santo
de Israel se volvieron atrás. Durante los días del rey Acaz, vamos a ver la maldad. Muy triste fue la maldad en este entonces. Porque aquí nos dice lo que sucedió en aquel entonces. En 2 de Crónicas 28:5 dice que el Señor los entregó en las manos de los arameos. Usted puede ver aquí, los arameos son los de Siria. Siria y Arán son la misma cosa. Dice, por lo cual el Señor, su Dios, lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, tomaron el gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Damasco, aquí está en el norte de Siria. Siempre eran enemigos del pueblo de Dios. Pero aquí está Israel. Recuerda como les enseñé que pueden aliar Jerusalén. Hallando usted el mar muerto, aquí está el mar muerto, aquí está el mar Galilea. El mar muerto, si usted viaja a la izquierda, o sea, en el mapa a la izquierda, o sea, al oeste, poquito al oeste del lado superior del mar muerto, se encuentra a Jerusalén. Esos reyes de Siria, o los arameos, la misma gente, derrotaron al pueblo aquí de Dios. Pero no solamente ellos, sino también los de Israel. ¿Recuerdan los 10 tribus al norte? De los 2 tribus. Aquí dice, y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Aquí encontramos que hasta mataron al hijo de Acaz, que probablemente era suficiente grande de pelear en la guerra. Y Dios, aquí en este capítulo, está trayendo testigos, como si es una corte en contra de su propio pueblo. Está llamándoles a cuentas. Y dice aquí en capítulo 1, versículo 12, cuando viene a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? Imagínense. ¿Puede imaginar entrar en una tienda caminando ahí y sin comprar nada, cuando sales que el dueño de la tienda te regaña? ¿Por qué venías aquí a pisotear mi piso? No, pues no podemos imaginar eso. Pero Dios está enojado con ese pueblo, porque vinieron, trajeron sacrificios, pero vinieron con las manos llenas de sangre, de haber matado a alguna persona. En el 15, dice Dios, cuando oren, yo no voy a escuchar sus oraciones, aunque oren mucho. Pues, ¿qué dice Cristo? Pedid y se os dará. Sí, pero aquí Dios dice a ese pueblo tan pecadora, no importa que pidan, no voy a escuchar sus oraciones. Y recordamos en los días de Jeremías, varias veces Dios decía a Jeremías, que vivió unos 100 años después de Isaías, decía a Jeremías, no ores por ese pueblo, no pidas nada de oración por ellos, no voy a escuchar. Pero aquí Dios dice de frente en los días de Isaías, cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Es como decir, no voy a ver, no voy a verlos, no voy a escucharles. Si aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Podemos aprender algo aquí, hermanos. Que si quiere que Dios oiga las oraciones, hay que portarse bien. Pedro dice algo bien parecido. En 1 de Pedro 3, versículo 7, cuando dice que los hombres deben vivir con sus mujeres, sus esposas, con sabiduría, tratándole bien. Y después dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Recuerda este texto? O sea, si el hombre cree que puede maltratar a la esposa, hacerle daño a la esposa, y después levantar las manos en oración, oh Dios, escúcheme, bendíceme, ayúdame, cuidado, sus oraciones tienen estorbo.
En el versículo 16, aquí Dios los llama a un cambio grande. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprenden a hacer el bien, busquen la justicia, reprenden al opresor. Mira, hay que hablar en contra de la persona que hace malo. Defiende al huérfano, abogan por la viuda. Esos gentes se habían olvidado de cuidar la viuda y el huérfano. Más bien hicieron leyes malas para quitar de la viuda sus territorios. No sé si usted supo o no, aquí varios años atrás, aquí en el estado de Texas, tenían leyes calculados para quitar herencias de las gentes. Gracias a Dios cambiaron eso. Pero cuando uno falleciera y tocaba herencia a los hijos, a veces el Estado pedía tanto dinero que el hijo tenía que vender la propiedad para pagar el Estado lo que debía. No era justo la ley. Por fin decidieron que eso fue un robo de los que recibieron herencia. Pues ahora sí les cobra algo, pero no es una cosa exagerada como en aquel entonces. Fíjense lo que Dios ofrece a estos gentes. Les ofrece perdón de pecados. Aquí dice, vengan ahora y razonemos. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Quiero notar con ustedes, aquí en el versículo 19, en la versión 60 dice, si quisieran y oyeréis, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Bueno, qué bien. Pero ¿qué tal si no escuchan? Dice en el 20, y si no quisierais y fueres rebeldes, seréis consumidos y a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y parece que estos gentes no quisieron. Porque en 100 años, todos fueron a la cautividad. 150 años. Pero no solamente eso, en poquitos años, los 10 tribus del norte fueron a la cautividad. Aquí vemos que Dios les acusa de haber convertido de lo bueno a lo malo, de ser una ciudad fiel a una ramera. Recordamos cuando leemos en el libro de Apocalipsis de la ramera sentada sobre muchas aguas. ¿Recuerda? Que quizá era una mujer fiel antes. Pero cuando los hombres dejan de servir a Dios, cuando la iglesia deja de seguir las Escrituras, puede llegar a ser una cosa que no agrada a Dios. En ese caso, como dice, ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, ya no está llena de justicia. Moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Nuestros antepasados, los primeros que llegaron aquí a las Américas, bueno, no puedo decir los primeros, porque los primeros eran los nativos que llegaron de quién sabe dónde. Pero hablando de los primeros que se fueron de Europa buscando la libertad religiosa, buscando el derecho y libertad de estudiar sus Biblias y ponerlo en práctica, ellos llegaron aquí estudiando la Biblia, queriendo ponerlo en práctica, queriendo ser hombres justos. Establecieron universidades cristianas, pero a través de los años, los hombres malos se apoderaron de estas universidades cristianas, algunos de ellos. Y algunos de estas universidades hoy en día son de los peores. O sea, lo que empezaron siendo universidades para enseñar quién es Dios, cuál es la palabra de Dios, ahora están enseñando
la evolución, están enseñando de ser ateos, que no hay Dios, según ellos. Imagínense cómo se ha convertido en ramera estas universidades que antes eran muy buenas. Por eso el diablo siempre trata de corromper las mentes de los entes. Aquí vemos que los gobernadores eran malos. Cuando los líderes son malos, pues todo el país va a ir mal. Aquí dice, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. De vez en cuando oímos que nuestros líderes salen siendo hombres recibiendo mordida, recibiendo pues soborno. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas, o sea, más interesados en las dádivas que leyes justas. No defienden al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Estamos viendo qué clase de gentes eran. Cuando los líderes son malos, el pueblo sigue lo malo. Por eso hay que orar, hay que votar cuando tiene oportunidad de votar, examinar a quién va a votar para que sean gentes buenos, dignos. Sigue diciendo el versículo 24, Dios promete castigar la maldad de esos gentes. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ahora no dice el santo, sino el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. No está hablando de los enemigos al otro lado del mar. Está hablando de su propio pueblo, que llegaron a ser sus enemigos. Ahora vamos a regresar aquí a la primera parte del capítulo 1. Voy a pedir a alguien que pase aquí a leernos, por favor, hermano Antonio, ¿usted quiere pasar aquí a leernos unos versículos? Vamos a permitir que nos leyera capítulo 1 de ese libro de Isaías. Quiero notar en la lectura que va a hablar de que toda la cabeza estaba dañado, todo el cuerpo estaba dañado, pero está hablando de la nación y no necesariamente de un individuo. Capítulo 1 de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo.
El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Palabra de Dios, hermano. Se fijaron ahí, hermanos, en los últimos versículos del capítulo 1. Ahí decía en el versículo 29 que iban a estar avergonzados de las encinas. Estos son los árboles que pusieron en los lugares altos, o que quizá ya estaban ahí, donde ellos pusieron sus imágenes, donde pusieron lugares para las rameras, porque todo eso fue involucrado con la adoración de los ídolos. Y entonces hasta quemaron sus bebés en esos lugares, a esos ídolos. Con razón que Dios siempre estaba en contra de ellos quemar o usar esos lugares altos. Cuando llegamos al capítulo 2, vamos a ver las naciones mencionadas, pero vamos a ver primero que todas las naciones van a correr a Jerusalén, porque de Jerusalén saldrá la ley. Cuando llegamos a Hechos capítulo 2 encontramos el cumplimiento de eso, que las gentes habían ido a Jerusalén, los judíos y muchas naciones de judíos, para escuchar la palabra de Dios, pero en ese evento vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y oyeron la prédica de los apóstoles en sus propios idiomas, que hablaron en lenguas, y pues hasta que querían quedarse. Recuerda que se quedaron tanto tiempo que la gente de ahí mismo empezaron a vender sus propiedades para darlo a los apóstoles, para sostener a sus hermanos que vinieron de lejos, querían aprender más. Como quiera, salió de Jerusalén la ley. Y aquí tenemos, en este capítulo, él va a denunciar el pecado de ellos. Va a denunciar
que va a haber juicio en contra de ellos por sus malas costumbres. Estaban agarrando costumbres de los vecinos alrededor. Fíjese el versículo 6. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Los que vinieron, las costumbres del oriente, uno de estos costumbres era el horóscopo. Hoy en día, que sepa yo, la mayoría de los periódicos de aquí de los Estados Unidos publican el horóscopo y tratan de decirnos que si usted nació en tal fecha, usted tiene tendencias de ser enojón, o tiene tendencias de ser mentiroso, y entonces el hombre empieza a agarrar excusas. Pues yo soy muy enojón, yo soy muy mentiroso porque yo nací tal fecha, así soy. No, Dios no va a aceptar eso como una excusa de no cambiar, de no arrepentirse. Y esos gentes estaban agarrando esas costumbres malas. Su tierra estaba llena de ídolos. Ellos tenían bastante dinero ahí, no les faltaba dinero. Y quizás están pensando, bueno, tenemos dinero, seguro que Dios está a favor de nosotros. Pero también había altivez de los ojos, soberbia, y Dios está enojado con ellos. Dios les habla del día del Señor. Fíjese en el versículo 12. Dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Con otros, con los que hacen dioses con las manos, Dios no va a compartir su gloria con un ídolo, tampoco con un hombre. Y cuando empieza a hablar aquí en el versículo 13, fíjese, está hablando de los cedros del Líbano, y quizá estas son palabras proféticas de hablar de hombres. Vemos aquí, los jóvenes iban a ser sus príncipes. Qué triste cuando jóvenes son príncipes. Y encontramos que unos de esos reyes empezaron a 16 años o a 8 años. Y aquí va a profetizar la ruina de Jerusalén, la destrucción y juicio contra las mujeres. Ahora vamos a regresar aquí en capítulo 2. Bueno, va a hablar en 4 de la falta de hombres, el futuro glorioso de Jerusalén, el vino y la viña, y que van a juntar casa en casa. Esos son un bosquejo que vamos a ver al rato. Ahora en capítulo 2 encontramos Jerusalén mencionado. Decía en versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Nos hace recordar el texto que Cristo decía aquí en Lucas 24:47, y que su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, iba a empezar en Jerusalén ese prédica, tal como fue predicho en Isaías capítulo 2 y Miqueas, no es Miqueas capítulo 4, que habla de la misma cosa, si no me equivoco. Aquí en 2:6 habla de los filisteos. Usted puede ver aquí foto de un filisteo cortado su rostro en una piedra. Y aquí vemos que los filisteos eran extranjeros y siempre enemigos del pueblo de Dios. Aquí el versículo 12 es el texto que acabamos de notar, que está hablando de cedros o está hablando de hombres. Porque Dios está hablando de la altivez, del orgullo. Dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio
y orgulloso contra todo el que se ha ensalzado, y serán abatidos, y esto será contra todos los cedros del Líbano, altos e erguidos, contra todos los encinos de Basán. Puede ser que está hablando de hombres también fuertes. En el 20 habla de los ídolos. Eso casualmente es uno de los Baales, que falta en la mano un rayo, porque ellos creyeron que dieron lluvias y rayos, los Baales. Pero llegó el día cuando los enemigos llegaron, que si uno tuviera oro en la casa o oro en la mano, pues era una sentencia de muerte. Te mataba para tener su oro y plata. Entonces aquí dice que los hombres iban a arrojar sus topos, a sus ídolos, a los topos y a los murciélagos. O sea, a lugares, a cavernas, iban a tirarlos. Sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se habían hecho para adorarlos. Ya no los van a querer porque va a costar la vida. Si tuvieran en la mano un ídolo de oro, pues te mataba para tenerlo, los enemigos. Llegamos a capítulo 3. Ahí vemos que esa gente habían agarrado mal costumbre. Todos agarraron mal costumbres. Vemos en capítulo 3 se habla en contra de las mujeres. Dice en versículo 12, antes de ese texto, que los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Enseñorearon de él. Enseñorearon, gracias. Bueno, aquí vemos las mujeres querían ser los líderes, y vemos cuando la mujer no es mujer buena, cuando la mujer no hace como Pablo decía en 1 Timoteo, que las mujeres se salvarán engendrando hijos, o sea, se salvarán atendiendo el hogar. Esas mujeres querían coquetear, querían poner todos los aretes, pues todo aquí leemos una lista de cuántas cosas estamos leyendo aquí en 3:18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes. Pues es una lista larga de lo que la mujer tenía para vestirse muy hermosamente. Y después dice, ustedes no van a estar contentos porque llegará el día que ustedes van a ser llevados cautivos o sus esposos van a estar muertos. Y llegamos a capítulo 4, versículo 1. En realidad, 4:1 debe haber sido en capítulo 3. Recuerden que la división de los capítulos fue puesto por hombres siglos después que fue escrito. Y el que lo dividió no captó que versículo 1 de capítulo 4 es el fin de capítulo 3. Entonces, capítulo 3 está hablando de todas esas mujeres, su forma de vestirse. Entonces dice, en aquel día echarán mano de un hombre 7 mujeres. ¿Y qué va a decir? Nosotros comeremos nuestro pan y vestiremos nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Se ha quitado nuestro propio. O sea, querían casarse 7 mujeres con un solo hombre. ¿Por qué? Y no querían que el hombre los sostuviera, que no quería que les diera ropa, ni comida, nada. ¿Por qué? Porque no había hombres. Muertos eran casi todos los hombres. Y las viudas no querían quedar ahí, pues, sin hombre. Entonces era triste la situación en ese entonces. Estamos viendo que Dios está pronunciando el futuro castigo de ellos. Pero no todo futuro, porque era muy cerquita. Porque durante los días de Acaz llegaron los de Siria, los filisteos, de Moab,
de Israel y los atacaron. Y después Asiria. Asiria llegó y destruyó 37 ciudades fortificadas, dejando a Israel como una choza en un labor. O sea, ¿cómo es una choza en un labor? Se ve muy solitario. No había ciudades alrededor de Jerusalén. Pero vamos a ver en capítulo 37 la destrucción de Asiria por el ángel de Dios. Pero llegó dice hasta la garganta. Puede imaginar agua llegando hasta la garganta, pues qué miedo le va a dar. Bueno, esas naciones estaban destruyendo todo el país hasta que llegó hasta Jerusalén. Y Dios salvó a Jerusalén. Pero el resto de la nación estaba arruinado, destruido. El pecado trae esos desastres y queremos evitar siempre el pecado. Bueno, Dios le bendiga, hermanos. Vamos a dejar el estudio ahí. Estamos en un libro maravilloso. Cristo lo citó muchas veces. Cristo había leído y recordamos en Lucas 4 cuando Él se sentó en la sinagoga, abrió el libro de Isaías y leyó. Bueno, ahora vamos a continuar el estudio. Cuando Acaz llegó a ser rey, hizo muchos cambios malos. Hasta cerró el templo, pero hizo pasar a su hijo por el fuego. Eso fue en el valle de Enom. Eso está al lado este de Jerusalén. Cuando dice que hizo pasar su hijo por el fuego, quiere decir que lo mató. Pero en otro texto dice que hizo pasar sus hijos, plural. Mató hijos en sacrificio a los dioses, pensando que eso le iba a lograr algo. Lo que pasa, hizo tanta maldad que decidió que Dios no me está ayudando porque oraba a Dios y no le ayudaba, entonces buscó otros dioses en vez de dejar la maldad, en vez de arrepentirse. Y vemos que Dios trajo en contra de él, pues ahí a los reyes de Damasco. Usted puede ver Damasco, un poquito al norte de Jerusalén. Trajo en contra de él también los reyes de Asiria. Ahí puede ver a Nínive. Y aquí también trajo en contra de él los reyes del norte, los 10 tribus, en contra de Jerusalén. Todos esos pelearon en contra de Acaz por su maldad. No era por casualidad. Vemos aquí que dice Dios en capítulo 3:10, decida al justo, o digan a los justos que les será bien. Yo creo que ustedes que predican, ustedes maestros de las clases de niños, aquí está un buen texto. Decida a los justos, pues le va a ir bien. Si se porta bien, le va a ir bien. ¿Y qué dice? Porque el fruto de sus obras comerán. Ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se lo hará. Entonces aquí estamos viendo tremendas palabras en contra de aquellos hombres malos. Llegamos a capítulo 4. Pasamos rápido 4, pero aquí ya vimos el primer versículo que faltaban los hombres. Y Dios aquí está prometiendo en este capítulo 4 de dar una protección a los que iban a regresar de la tierra de esclavitud, de darles un abrigo y protección. Pero llegamos a capítulo 5, que Dios va a hablar una parábola de la viña. Tomé esa foto hoy día de la viña. Y esa viña ya tiene uvas, no se miren, pero son muy pequeños las uvas. Pero aquí habla Dios de un canto. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. A su viña.
Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y aquí va a explicar cómo lo preparó, cómo lo hizo. Y ahí puso una torre para protegerlo, puso un lagar, ahí está un lagar de allá de la tierra de Israel. Hay un señor que está al lado de ese lagar, que está pues viéndolo, pero usted puede ver que pisotearon las uvas ahí. Tenía un pequeño tubo que dejaba salir el jugo a los recipientes. Preparó todo, esperaba una buena cosecha de buenas uvas y nada. Uvas agrias, uvas silvestres, uvas malas. Esperaba del pueblo de Dios una buena cosecha de justicia, de cuidar a las viudas, de ayudar al huérfano y nada, por maldad. Entonces, ahí en el versículo 7 explica de esa viña. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, o sea, buen juicio, y aquí vileza. Esperaba Dios justicia, y aquí clamor. Las gentes estaban clamando, pidiendo justicia, que no había. Entonces aquí vamos a encontrar varios ayes. Ya hemos visto unos ayes antes de eso. Acabamos de ver uno ahí, decía ay en uno de estos textos antes, pero ahora vamos a empezar 6 ayes, empezando en el capítulo 5, versículo 8. Si leen conmigo en 5:8. Bueno, aquí es el texto que acabamos de leer. Aquí vamos a ver los 6 ayes. Un ay es una... ¿Qué es un ay? ¿Cómo puede poner en descripción a la palabra ay? Una lamentación. Una lamentación. Muy bien. Es una un peligro que se acerca. Es una cosa horrendo que va a suceder. Horrible que va a suceder. Y aquí dice, primer ay en contra de la avaricia. Ay de los que juntan en casa, dice versículo 8. Estuve practicando a los hermanos anoche sobre un señor que vivía no muy lejos de mi casa. Ese señor era agricultor, pero también tenía norias de aceite. Entonces tenía dinero y compraba un terreno próximo a su propio terreno y después compraba el siguiente y siguió así comprando terreno, pero no contento, aunque tuvo suficiente dinero de comprar muchos terrenos, quiso apoderarse de la tierra de una viuda. Yo sé porque esa viuda fue mi tía, porque él puso un tráiler en terreno de ella. Y pues no le estorbaba mucho a ella, pero ella decía, yo sé lo que él está haciendo. Si deja ese trailer ahí suficiente tiempo, él va a reclamar con un abogado que ese terreno es de él. Y él tuvo que conseguir un abogado para que él retirara su casa de trailer de su terreno de ella. Imagínense, los hombres así nunca están contentos con lo que tienen, quieren más y más y más. Está como el hombre que era en una ocasión más rico en todos los Estados Unidos, el señor Rockefeller. Y le preguntaron que él tenía más bancos que quién sabe qué. Y le preguntaron, ¿qué quieres para ser feliz? Él dijo, un poquito más. No estaba contento con lo que tenía. No podía decir, bueno, tengo millones y millones de dólares. Pues ni podía gastar todo lo que tenía, pero quería más. Bueno, así es, gente. La codicia, la avaricia, Dios lo condena. También en el versículo 11, los vicios. Hay de los que levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y ahí están en los banquetes tomando su vino. Imagínense, estos hombres debían ser hombres de Dios, debían ser hombres con temor de Dios, era la viña de Dios,
Pero no, están buscando puro placer. Tenían avaricia, tenían vicios. Bueno, sigue diciendo en el versículo 18. Hay de los que traen con cuerdas la vanidad. De vanidad. Y el pecado con las coyunturas de careta. Aquí Isaías logró una forma muy alta de escribir. Imagínense que está hablando de pecado, traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Bueno, no es algo literal, es algo que él está pintando, que ellos están tan involucrados con el pecado que los traen arrastrando tras ellos. Bueno, siempre el pecado sigue al pecador. No sé si se ha fijado. El pecado está siempre cerquita al pecador, que aquel que le gusta el pleito, ¿cuántas veces se pelea? No, pelea cada rato. Y aquel que le gusta agarrar lo ajeno, pues fácilmente puede agarrar lo ajeno. Siempre hay oportunidades, ¿verdad? Al que le gusta la mentira, ¿cuántas veces miente? Hasta en un día, miente muchas veces. Bueno, aquí entonces está en contra de ese tipo de gentes que tenían tanto pecado que están arrastrándolos tras ellos. No pueden cargarlo todo en sus espaldas, ahí están todavía arrastrándolos. Está como los que traen una camioneta y no pueden llenar todo en la camioneta, ahí tienen que traer un trailer atrás, un remolque atrás para traer más cosas. También la mentira. Miren lo que están haciendo. Estos gentes están diciendo de lo bueno que era malo, y de lo malo que era bueno. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día, este día, el Corte Suprema de aquí de los Estados Unidos iba a tener que decidir si está bien que dos hombres se casaran o no, o dos mujeres se casaran o no. Y quieren imponer a la gente que eso está bien. Y tenía un hombre en el televisor hoy día diciendo, yo no entiendo, yo no entiendo por qué no quieren que dos hombres se casaran. Para él no captaba la idea. Bueno, los malos no captan la justicia. Los malos no entienden la justicia. Para ellos, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Para ellos, lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y así lo pintan. Muchas veces los líderes, muchas veces los reporteros están anunciando algo bueno, pero criticándolo como malo. Y después anuncian lo malo, lo que no sirve, y lo alaban como es lo mejor. Entonces hay de esas clases de gentes que ponen amargo por el dulce por lo amargo. En el versículo 21, hay de los que sabios en sus propios ojos. O sea, los que tienen demasiada confianza en sí mismos. ¿Nunca ha visto usted gentes que asisten a la iglesia unas cuantas veces y dejan de asistir? Claro, hay de esto en cada iglesia. Pero vaya a su casa, pregúnteles, ¿usted está arrimando a la Biblia para leerlo? Y a veces ya puede ver por su rostro. Bueno, no, en realidad no. Ahí así que contesta. ¿Qué están haciendo? Se creen muy sabios. Se creen que no necesitan consejos de Dios. Se creen que no necesitan abrir la Biblia para saber cómo dirigir mi día hoy. Para ellos, no, yo soy muy sabio. Yo no necesito esa Biblia. Para algunos dicen eso es anticuado. Eso ya no es para el hombre moderno. Somos muy modernos. Ya estamos en una edad de tecnología muy avanzada. Y que la Biblia, según ellos, es anticuada. Pero no. La Biblia es más alerta, más nueva, más viva que el periódico que salió hoy. Porque aquel periódico que salió hoy ya está viejo. Nadie lo quiere leer ahora. Quieren otro para mañana. Pero esa palabra de Dios siempre es nueva, siempre es vida, siempre anima, edifica, fortalece. Y Pablo podía decir, al sufrir tanto, que decía,
aunque el hombre exterior se va gastando, desgastando, el hombre interior se va renovando. Entonces eso es la palabra de Dios que escuchamos. Renueva la mente, renueva la fuerza espiritual. Pero el hombre que se cree muy sabio, no, yo no necesito leer la Biblia. Hasta una vez yo escuché un predicador, ya grande de edad, decía, no, yo tengo tantos años en el Evangelio que yo no necesito estudiar mucho. En pocos días cayó en un gran error. Cayó en algo vergonzoso en pocos días, porque dejó de seguir los consejos de Dios. Otra vez en el versículo 22, hay de los que son valientes, pero no valientes a pelear por Dios, no valientes a hacer la voluntad de Dios, sino valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Y qué hacen? Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Usted se da cuenta que la bebida quita el buen juicio. El que le gusta tomar todos los días ya no tiene lo que el hombre tiene, que es piensa bien y sano. Por eso Dios estaba pronunciando estos ayes sobre su pueblo. Y en realidad es triste que desecharon, dice el versículo 24, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Cuando uno desecha la ley, desecha la palabra, ya no escucha, no se rima, pues para él la palabra de Dios no es algo bueno. Por eso el furor de Dios estaba contra su pueblo, estaba enojado con ellos. Ahora, usted va a leer varias veces aquí que el brazo de Jehová está levantado, está como si tuviera una vara en la mano y está listo a pegarles. Y cada vez que lo pegaba, no querían arrepentirse, no querían cambiarse. Era como un joven que yo conocí en mi pueblo, que su papá lo castigaba duro, pero ese niño era bien terco y no quería recibir nada de instrucción. Y se hizo de mal en peor, hasta que cuando llegó a 21 años, lo mataron. Un compañero lo mató. Y era tan malo que la ley ni hizo nada al hombre que lo mató. De veras, era tan malo que la ley decía, bueno, seguro que ese hombre era tan malo que te había hecho tanto daño, pues merecía morir. O no sé qué dijeron, pero nunca hicieron nada a la persona que lo mató. Pero es que no quiso aceptar su padre que lo aconsejaba y lo pegaba. Y no, nada. En capítulo 5, versículo 20, no, ya vimos ese texto, ya lo vimos eso. Ahora en capítulo 6, es poco difícil de ver lo que tengo aquí en la pantalla. Aquí está Isaías. Aquí está un ángel volando, pero trae en la mano unas tenazas. Y trae en las tenazas una brasa. Que va a llevar eso y tocar la boca de Isaías. Porque Isaías vio algo glorioso, una visión del trono de Dios. ¿Qué privilegio tuvo Isaías? ¿Y qué privilegio tenemos nosotros de leer Isaías capítulo 6? De ver un poquito adentro del trono, del cuarto de trono, del cielo, a ver cómo estará allá en el cielo. Aquí ese está en el año cuando murió el rey Usías. Recuerden ustedes que Isaías escribió a través de algunos 4 reyes por lo menos y posiblemente 60 años, pero no se preocupó mucho de escribir viendo el calendario, no se preocupó mucho de viendo el orden cronológico, porque a veces está escribiendo de una época y después de otra época, pero no sigue muy bien cronológicamente. Pero aquí dice, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. O sea, la gloria de Dios está ahí. Por encima de él había serafines. Vamos a ver. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Algunos dicen que cubría su rostro porque no podía aguantar ver la gloria de Dios. Otros dicen porque no era digno de estar viendo a Dios. Pero, ¿cómo que era? Estos serafines son seres muy altos, y ese es el llamamiento de Isaías. El profeta es purificado y comisionado para hablar la palabra de Dios a un pueblo sin voluntad de escuchar. Aquí vamos a ver que Isaías es muy distinto que Jonás. Jonás parece que nunca había visto la gloria de Dios, pero cuando estuvo dentro del vientre del gran pez, empezó a pensar en la gloria de Dios. Empezó a pensar que era un Dios poderoso, que se lo mantuvo vivo adentro de ese gran pez por 3 días, 3 noches. Pero recordamos que Jonás, cuando Dios le mandó a un lugar, él se fue al revés, se fue al contrario, se fue, compró un boleto. Dios le mandó a Nínive, al norte y al este, y él compró boleto para Tarsis, para el oeste, para escapar de Dios. Pero Isaías no es ese tipo de profeta. Isaías es un profeta dispuesto, y cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Él contesta, heme aquí, yo iré. Ese es un hombre bueno. Bueno, dice que estos serafines están dando voces, diciendo, versículo 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, a la casa se llenó de humo. Dice que la casa se llenó de humo. Nos hace recordar cuando Salomón hizo el templo. La gloria de Dios descendió sobre ese templo y se llenó de la nube. Y no podían ni los sacerdotes entrar hasta que desapareciera esa nube. Bueno, eso muestra la gloria de Dios. Entonces, ya hemos visto 6 ayes. Aquí viene el 7º ay. Ahora, dice Isaías, ¡ay de mí! Aquí está en la presencia de Dios y dice, ¡ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se sintió en la presencia de Dios? Muy indigno. Se sintió un gran pecador. Se sintió, yo no debo estar aquí, porque yo soy un hombre de labios inmundos y vivo entre un pueblo de labios inmundos. Es triste que aquí en América las gentes son tan maldicientes y casi siempre quieren usar el nombre de Dios con sus maldiciones. Bajan el nombre de Dios a una maldición. Y es la única ocasión que algunos hombres hablan de Dios cuando están echando maldiciones. Pero Isaías reconoce que ha sido un hombre de labios inmundos. Hermanos, ¿quiere que Dios le use? ¿Quiere que Dios le va a ayudar para que sea un gran hombre? Purifiquen sus labios, purifiquen su corazón, porque los labios no se purifican hasta que se purifique el corazón. Los maldiciones y malas palabras no salen de la boca hasta que salen del corazón. Hasta que transformamos por la sangre de Cristo, el poder de Dios, el Espíritu de Dios obrando nuestros corazones, siempre va a haber malas palabras ahí, malas ideas acá en la mente.
Queremos ser como Isaías. Queremos reconocer que yo necesito ese perdón de Dios, ese limpiamiento. Entonces con eso voló hacia él uno de los serafines. Pero tenía en la mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tan potente es ese carbón que ni el serafín lo tocó, sino con tenazas, y vuela y toca la boca de Isaías. Y volando, dice, con él, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, ¿cómo se siente el hombre? Yo imagino que se siente: ya estoy listo, ya. Y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Interesante, ¿eh? No es el único lugar en las Escrituras que habla de Dios en forma plural. ¿Recuerdan ustedes en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Recuerdan eso? No es solo Dios. Y aquí dice: ¿a quién? ¿Y quién irá por nosotros? Y aquí Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. ¡Qué buena voluntad! 60 años Dios lo usó a ese hombre, más o menos. Pero dice Dios: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendéis. Ved, por cierto, mas no comprendéis. Engresa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no ven con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. ¿Cuántas gentes hoy día prenden su radio y escuchan un predicador un ratito predicar, y quizás está predicando la verdad, que está enseñándole lo correcto? No comprenden. ¿Cuántas gentes han ido a la iglesia? Van un rato, escuchan y salen diciendo: no entendí. O como un señor rico, una vez yo fui a una iglesia de visita, el predicador predicó un sermón muy lindo sobre la sangre de Cristo, y me acuerdo que en el momento que yo estaba saliendo por la puerta, ese señor rico estaba saliendo en la misma puerta, quejándose. Y él decía: lo que no me gustó es que hablaba tanto de la sangre de Cristo. Esa fue su queja. Imagínense, no le gustó las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros, y su sangre es lo que nos purifica. Bueno, eso así anda muchas gentes. Dice: van a escuchar pero no van a entender. Ese señor escuchó el mismo sermón que yo escuché, pero salió quejándose, porque su corazón no quería entender. Entonces, tenía una pregunta. Mira, quiero notar con ustedes que los serafines son seres ardientes. Parece que no son ángeles, pero parece que son otro rango que los ángeles. Él tenía labios impuros, un carbón encendido representa su purificación. Dios dice: ¿a quién enviaré? Y por fin Isaías tiene una pregunta. La pregunta es: ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo voy a ser su mensajero? ¿Hasta cuándo debo llevar ese mensaje? Estamos viendo cuando Dios le pregunta y él contesta bien. Pero en realidad el profeta pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? Y Dios le contesta en el capítulo 6. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 11: hasta que las ciudades estén asoladas. Una ciudad asolada no tiene gente, y sin morador. Ahí está la explicación un poco más. Imagínense, ciudades sin gentes. ¿Qué más? Y que no haya hombre en las casas,
y la tierra esté hecha un desierto. Ese predicador tiene que predicar y predicar hasta que ya no hay gente. No quiere decir que su predica los hace correr, sino los enemigos van a venir y matarlos, llevarlos cautivos. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, o sea, si queda 10 hombres de 100, es la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Imagínense. Dios está tan cansado, tan hastiado de este pueblo pecador, que dice, cuando tú terminas de predicar a estas gentes, ya no va a haber quién, ya van a estar fuera todo. Pero como el roble, mira, ahora va a introducir una idea de renovación, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios sabe que después que estos gentes son llevados a la cautividad, después de los 70 años en la cautividad, van a regresar, van a empezar su país de nuevo. Eso nos trae a capítulo 7. Y en capítulo 7 vamos a encontrar el rey Acaz. O sea, estuvimos viendo en capítulo 6 la muerte del rey Usías. Su hijo de él era Jotán y el hijo de él era Acaz. Pues, ¿qué pasó entre capítulo 6 y capítulo 7? No encontramos nada de Jotán. Por eso estoy diciendo, no sigue un orden cronológica. Ahora brincó hasta Acaz. Y para recordarnos un poquito de quién es Acaz, empezó a la edad de 20 años, si me acuerdo, de ser rey. Y duró 16 años como rey, pero malo, malísimo. Dice, ¿acaso uno de los reyes malos de Judá reinó entre 735 y 715 a.C.? Apeló a Siria para que lo ayudara contra Rezín de Siria o de Damasco. Ahora, trate de captar lo que dice aquí, porque ahorita lo voy a repasar otra vez, a ver si lo captas con el mapa. Estamos viendo a Siria. Él mandó que lo ayudara en contra de Rezín de Siria, o sea, Damasco. Y Peca, algunas versiones dice Peca con una K, pero ese es el rey de Israel que estuvo en Samaria. O sea, estos dos reyes, rey de Damasco, Siria, y rey de Samaria, estaban atacando a Acaz. Entonces Acaz, en vez de clamar a Dios, ayúdame, en vez de buscar el rostro de Dios y ayúdame a cambiar mi vida mala, siguió con lo malo y mandó traer la ayuda del rey de Asiria. Bueno, lo hizo. El rey de Asiria vino, devastó a Asiria, o sea, Rezín, devastó también a Israel, o sea, Peca, pero también atacó a Judá. O sea, al recibir dinero del rey Acaz, después lo atacó a Acaz, quería más todavía. Cuando se sometió a Tiglat-Pileser, ese es el rey que en algunas veces en la Biblia lo llama Pul, pero ese es un apodo de Tiglat-Pileser. En Damasco, Acaz adoptó dioses extranjeros, o sea, ese rey es malísimo. Pero lo que quiero ver, lo que acabamos de leer, ahora vamos a verlo en el mapa a ver si captamos. Primero, Israel, al norte de Judá, 10 tribus al norte, quería atacar a Judá. Acaz es rey de Judá. ¿Cómo se llamaba el rey de Israel en ese entonces? Peca. Yo estuve diciendo a unos estudiantes años atrás, quizá cuando el hermano José estuvo en la clase, él se recuerda que dije, pues el que ataca al pueblo de Dios, peca. Y ese es el nombre de ese rey, Peca. Bueno, esa es una forma de recordar. Pero no solamente Peca de Israel quería atacar a Judá, sino también Rezín, rey de Aram o rey de Siria. Siria o Aram es el mismo.
Esos dos están atacando el pueblo de Dios. Con razón que el hombre se siente en un apuro, pero debe buscar a Dios. Pero no, ese rey va a mandar dinero allá. Mira, manda dinero al rey de Asiria. Por favor, venga, ayúdame a escapar de estos dos reinos delante de mí. Entonces viene el rey de Asiria, ataca a Siria, ataca a Israel y continúa y ataca también a Judá. Pues qué buen amigo, ¿no? Llamar a un amigo que te venga a ayudar y pues viene aplastando a tus enemigos y después viene a aplastarte a ti. Aquí dice en 2 de Crónicas 28:1, 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Recuerda que David es el estándar de los reyes, que debían vivir como rey. David tenía fallas, pero nunca apartó de Dios como su hijo Salomón. Entonces damos cuenta aquí que Acaz tenía sus dioses de Baal. Dice que Acaz hizo imágenes de fundición a los Baales. ¿De qué sirve algo hecho de oro o plata con las manos del hombre? Pues nada para ayudarte. Dice también que Acaz quemó también incienso en el valle de los hijos de Enom. Vimos hace un rato una fotografía de ese lugar. Quemó sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Recuerda cuando los echó fuera, esas naciones, 7 naciones malas, los echó fuera por esas malas actividades. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces es un rey malísimo. Él merece ser castigado y vamos a ver que sí fue castigado. En aquel tiempo el rey de Acaz envió a pedir a los reyes de Asiria que le ayudasen. Eso es lo que ya les dijimos. Ahora, según Crónicas 28:19 dice, porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel. Cuando hay un rey malo o un líder malo, Dios puede humillar a ese pueblo. Cuidado cuando ustedes votan por un presidente o votan por un gobernador, que votan por los mejores. Yo no soy un político, por eso no estoy diciendo ningún partido. Estudia el hombre, a ver qué clase de gente es. Estudia a ver quién es y qué es, qué clase de gente es y qué cree esa persona, cuáles son sus cosas de fe y actitudes. Porque en ese caso ese rey permitió, mira, él había permitido el desenfreno en Judá. Cuando los gobernadores permiten que la gente vive en una vida desenfrenado, ya estamos viendo esto en alborotos, quemando ciudades, quemando casas, quemando negocios. Pues ¿qué es eso? Es cuando los líderes lo permiten. No tienen por qué permitirlo. Dice la Biblia que hay que respetar la ley. Esos soldados, dice la Biblia, que la policía no cargan la espada en vano. O sea, lo cargan y tienen derecho de usarlo. Dice que ese hombre permitió desenfreno en Judá y fue muy infiel al Señor. Vino contra él Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo. Él esperaba que cuando se arrimara, mira, me va a ayudar. No, hombre, lo afligió. Fíjense qué más hizo ese rey. Dice en 2 de Crónicas 28:24, acá cerró las puertas de la casa de Jehová. Ya no va a haber adoración. Ya no hay por qué orar a Jehová. Ya no hay por qué tener sacrificios a Jehová. Él adoptó otros dioses de otros lugares.
Y cuando por fin los de Siria lo atacaron y lo vencieron, él adoptó el Dios de Siria. Entonces, cuando llegamos a los 3, sale Isaías con su hijo. Su hijo se llama Ser Yasub, pero su nombre quiere decir un remanente volverá. Dios ya está diciendo a ese rey tan malo, ustedes van a ser llevados a la cautividad, pero un remanente volverá, o sea, un pequeño grupo volverá. Ahora Isaías habla a ese hombre y ese hombre pone muchos pretextos. Él dice, pide a Dios una señal, porque dice, no se preocupe de esas 2 naciones que te están atacando, porque se van a acabar en poco tiempo. Porque aquí vamos a ver el que dice Isaías que un niño va a nacer. Y habla de Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y dice Mateo que eso está hablando del nacimiento de Cristo. Entonces, para la próxima yo quiero que estudien bien capítulo 7. Estudien bien 7 hasta el 11. Trata de captar todos esos mensajes hablando de Cristo, hablando del nacimiento de Cristo, hablando de la gloria de Cristo. Van a quedar sorprendidos. En capítulo 9, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y pues va a ser muy glorioso. Capítulo 11, ese descendiente de David va a tener los 7 espíritus de Dios. Bueno, ahí vamos a dejar el estudio. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor las pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, ya verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su cel y cobertura.